al sencillo soldado que hacemos callar a la negra y a Rubén Rada, al negro Qué Rada. bárbaro. Es mucho, ¿no? Es que te queremos mucho. Esta es más prueba de amor que cualquier sexo, negro, ¿no? Más erótico incluso que el negro Rada. Incluso que el negro Rada. Y hay Exactamente. mucho decir. ¿Cómo está, querido Modesto? Muy bien, acá disfrutando de este invierno extraño. Ah, claro. ¿Sigue lloviendo mucho en Buenos Aires? No, pero hay una ventisca tormentosa así de esas que me gustan a mí porque parecen de película. Bien. Bueno, pero La no verdad- le va a gustar mucho a Sabela. Bueno, la verdad que también comparto eso, a mí me encanta. Sí. Me encanta ver llover y que el viento esté afuera. Es un acto mágico, es como la llama de una candela en el campo. Bueno, llover es un acto mágico. Exactamente. O de un candil. O de un candil, Sí, así es. acá le llamo. Modesto, estamos pensando aquí con la negrita, estas dos caras de una misma moneda, y digo la misma moneda pensando en el símbolo del capitalismo financiero. Por un lado, una crisis que parece ser estructural y que los grandes dirigentes del mundo están mirando para las cuentas de los bancos, y por otro lado los indignados, hasta los llamados indignados, hasta en el corazón del imperio, ¿no? Sí, justamente, sí, ese es el secreto. Justamente ahora estoy terminando un artículo que publico este domingo en Miradas al Sur, que lamentablemente no llega allá. Pero llega por internet, claro. Sí. Sí se puede. Sí. Bueno, y que se llama ¿A dónde van las clases medias? Ajá. Y entonces en la investigación que hice de qué es lo que pasa, porque han salido algunos artículos de cómo están cambiando las matrices de las agencias de publicidad, de mercadeo, porque las clases medias están cambiando sus matrices de consumo. ¿Dónde? Especialmente en Estados Unidos y en Europa. ¿Dónde están modificándose, pero en sentido expansivo? En Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Uruguay y en un país más de América Latina. O sea, por una curiosidad extraña, curiosidad entre comillas, Sí. En América Latina, que siempre fue con África y Asia, la parte más golpeada y afectada cuando había una crisis, bueno, ahora le toca a ellos, y entonces como ellos son países de muchísima clase media, que viven financiarizadas, o sea, viven todas bancarizadas, todo es a través del crédito. Todas adeudadas. Claro, Endeudadas. como viven a través del crédito, Sí. entonces acumulan crédito por un fenómeno subjetivo, creer que siempre les va a ir bien. Ujú. Por una creencia terminan acumulando tal grado de deuda, de la misma manera que una persona irresponsable en términos individuales lo haría, pero ellos lo hacen ya no en términos individuales irresponsables, sino como clase social. Los convencen de que ese es el único modo de vida, endeudarse con la banca y con los bancos y los grupos de inversión y casas de financiamiento de todo. Modesto, Entonces, yo tengo un hermano en Estados Unidos que tiene 66 años por ahí y todavía está pagando su casa. claro. La sacan como a 25.000 años. Bueno, ¿saben cuántas? Ahí hice la suma de 4 años y medio. ¿Cuántas familias, hay que multiplicar por el promedio de habitantes Claro. por familia en Estados Unidos, familias estadounidenses que han quedado sin propiedad inmobiliaria, hipotecadas, sin poder pagarlas, entre junio 2007 y junio 2011, 970.000. Casi un O millón de sea, familias. casi 1 millón de personas. No sé por cuánto habría que multiplicar, por 3 o por 4, ¿no? Por lo menos, sí, bueno, Sí. lo mismo. La familia yankee. Sí. Bueno, ese es el total de familias afectadas en forma directa por la crisis financiera. Y como tú adelantabas una palabra, Julio, que es el carácter estructural, hay que explicar eso para nuestros oyentes. Es estructural cuando es de carácter orgánico y prolongado en el tiempo, o sea, cuando no es pasajero. Claro. No es una crisis pasajera la que estamos presenciando, aunque pase su ciclo mayor, su ciclo más alto. Eso puede pasar, sobre todo por una razón, porque no hay con qué sustituir lo malo. Entonces, al no haber, ellos se recuperan tirando hacia abajo
a las clases, a una parte de la clase media y tirando más hacia abajo a las clases trabajadoras. Pero como las clases trabajadoras más pobres tienen un límite, porque ya viven más o menos al límite, no las pueden tirar más, salvo el desempleo masivo. En cambio, las clases medias sí las pueden tirar hacia abajo, y eso fue lo que vimos en el año 2001, 2002 en Argentina, con que la clase media fue una de las destruidas, pues de las más golpeadas, ¿no? Junto con los trabajadores, fue el sector más golpeado en términos absolutos en Argentina, porque le sacaron sus ahorros, le sacaron su vivienda, le sacaron todo lo que le sacaron. Entonces, eso tiene que ver con el carácter estructural. El capitalismo ya no puede dar más de lo que dio en los últimos 30 o 40 años, medio siglo, en que expandió la economía y pudo crear masas de clase media en los países centrales desarrollados. Allá las creó, el llamado boom europeo y la llamada, ¿cómo la llama? En la década del 50-60 hay un nombre en un libro sobre el siglo XX, la llaman para Estados Unidos, fue la década de la expansión del consumo jamás visto. Nunca vendieron tanto a tanta gente en un solo país como en Estados Unidos entre los años 50 y los años 60. Todo al calor de la recuperación europea. Pero nuestros países vivían exactamente lo opuesto. Nosotros pagábamos los golpes de las crisis que ellos generaban en algún lugar del mundo y que ellos tiraban hacia acá. Ahora no pueden. Fíjate lo que dice una señora que está en la plaza esta de Nueva York, no me acuerdo el nombre, Plaza Zuccotti se llama, ¿no? Sí, ¿De dónde vendrá eso? Suena a japonés. No, es Zuccotti con Z y doble T, es italiano. Ah, italiano entonces, sí. Claro. Bueno, la Plaza Zuccotti, una señora ayer a la mañana, entrevistada por Telesur, decía esta frase reveladora: nos están matando a la clase media. Ella seguramente debe ser profesional universitaria por la pinta que tenía, o profesional del comercio, de lo que sé yo. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Por supuesto, en esa polarización, la que va cayendo es la clase media. El asunto es que ahora les toca, pero lo mismo ves en Islandia, en Grecia, en España, el desempleo inglés, británico en realidad, es 40% mayor al desempleo promedio de la Unión Europea. Y el desempleo de España, el desempleo juvenil pasó del 16 al 40% del total del desempleo español. Cuando dicen juvenil, hablan generalmente de clase media en su mayoría, porque son los nuevos profesionales, hijos de profesionales que aspiraban en la escala social a ascender. Y ahora en Europa les sacaron esa posibilidad. Entonces se rebelan. Sí, dos reflexiones te pido respecto de dos temas que parecen disímiles pero que están conectados. Se puede decir cualquier cosa de la señora Merkel menos que es estúpida. Seguramente, ¿no es cierto? Y menos que bonita. Por eso se puede decir cualquier cosa. ¡Qué mirada machista! Muy machista. No, es diagnóstica. No. Quiero decir, cuando le está imponiendo, por ejemplo, a Grecia, que despidan a 30.000 funcionarios. Sí, un país de 8 millones de habitantes. Que son 30.000 familias. Claro. ¿Dónde los van a poner? ¿Qué van a hacer? Es decir, yo estoy pensando que ella y ellos saben que eso traerá esto que explicaste vos con tanta didáctica, de un achatamiento de la clase media, por un lado, pero va a provocar reacción. Esto está claro. Claro. A ver, entonces, ¿hasta dónde tiran de la cuerda? Sobre todo, y aquí viene la segunda parte, Modesto, teniendo en cuenta una cosa que vos dijiste, como al pasar, pero que a mí me parece de absoluta profundidad. En lugar de esto, en Europa, no hay nada, o no hay nada mejor. ¿A dónde se van a ir? A corto plazo. Claro. Bueno, esto, ¿Cuál es la dinámica probable? ¿Cómo se conjuga esto? Claro. Fíjate, la primera parte, lo normal es que vaya a haber más lucha en el caso de Grecia como en España y en otros lugares,
donde van a quitar empleos, etcétera. En Grecia llevan 5 huelgas generales en 7 meses, un récord de huelgas generales. Nunca Europa, desde los años 50, las grandes huelgas francesas de los años 50, nunca vivió la cantidad de huelgas de trabajadores, obreros y empleados públicos que está viviendo ahora. Ese es el caso de Grecia. Entonces va a haber cada vez más huelga o cada vez más lucha porque te quitan la base de tu estabilidad y te dejan la posibilidad de luchar mucho porque estás desempleado. Eso es lo que va a ocurrir en Grecia, pero que lo vamos a ver, lo estamos viendo en varios lugares en menor medida. Grecia es el punto más alto. Ahora volvió a comenzar Islandia por la misma razón, porque le quieren imponer también un plan de despido a un pequeño país de 500.000 de habitantes. Entonces va a volver otra escalada de huelga. La ventaja en esos países de Europa es que hay un poderoso movimiento obrero organizado. Ahí entonces vamos a la segunda parte de la reflexión. Es probable que no haya una solución completamente positiva, o sea, que en Europa, donde es más tradicional el pensamiento, la cultura socialista, por su origen e historia, no haya una solución socialista ahora a los males que está creando el capitalismo europeo. Lo que sí es probable es que haya un desplazamiento del tipo de capitalismo y del lugar que están jugando los bancos en ese capitalismo. Ejemplo de ello, ya como muestra de lo que es posible en Grecia y otros países, dependiendo de la intensidad de la acción social, es Islandia. En Islandia no solo ganó la izquierda, como ahora ganó en Francia en el Senado, claro. Es que también fueron desplazados los poderes y los mecanismos de resolución de poder jurídicos en Islandia, y eso no se sabe, no se informa. Islandia vive una ampliación intensiva de la democracia social. ¿Ah, sí? Entonces es probable que vayamos a un tránsito en que la gente va a aprender que se puede gobernar y vivir de otra manera, aún dentro del mercado capitalista. En ese proceso, algunos países o algunos movimientos obreros y de clase media van a avanzar más que otros. Es probable que Francia, por ejemplo, donde hay una tradición de izquierda muy fuerte, dé un salto, aunque llegue un poquito más tarde. Esa es una de las posibilidades. Y atención con el siguiente fenómeno. Atilio Borón decía una cosa correcta en estos días en un artículo. Ha comenzado la revolución anticapitalista. Él decía algunas razones, faltan otras por agregar, pero de conjunto él tiene razón. ¿Por qué? Porque no son todavía revoluciones, pero son rebeliones, revueltas y protestas. Estas rebeliones, por ejemplo, en Estados Unidos, no comienzan por las consignas mínimas o por la sobrevivencia humana, como en nuestros países. Claro. Acá peleamos por comida, por piqueteros, por planes sociales o por empleo mínimo, en América Latina en general y en África y Asia. Bueno, en Estados Unidos fueron directo a la médula del sistema económico capitalista, la banca, la bolsa de valores y el sistema financiero. Esas son las consignas de ellos. Por eso no hay mucho espacio entre eso y el anticapitalismo. O sea, la dialéctica del atraso produce progresos. El atraso ideológico de la clase obrera más atrasada de este planeta, que es la yanqui, porque está educada en comer hamburguesas y mascar chicle, esa clase trabajadora, como no está sometida a la privación primaria que nosotros sufrimos en América, en los países atrasados, ellos pueden dar un salto en su cabeza, que es lo más importante en esta revuelta, su cabeza. Eso es lo que explica por qué en España, en Alemania todavía es más bien de los sindicatos, en Inglaterra, en Grecia, en Hungría, en los países de alto o medio desarrollo, fueron directo al grano. No se andan jugando con dame un poquito para sobrevivir este mes. No, yo quiero que se acabe el Fondo Monetario en Islandia. Y lo acabaron, lo echaron. Yo quiero que se vaya la troika, dicen los griegos, y tomaron los ministerios. Ayer tomaron 7 ministerios ocupados para que la troika no vaya a hacer su trabajo. O sea, van directo a la médula de la cosa, y eso es lo más importante, porque nos va a ahorrar. O sea, si el mundo tiene salvación
lo tiene porque los países atrasados, nosotros dimos la puntada inicial, Chávez, Evo, Correa, Argentina, Lula, todo lo que se ha hecho desde América Latina, que ha sido nuevamente la vanguardia del mundo, pero el final no lo cantamos nosotros, porque el final lo determinan las grandes clases sociales oprimidas o explotadas de los grandes países en desarrollo, entre otras cosas porque el poder armamentístico está ahí. Estados Unidos podrá tirar muchas bombas hacia afuera, pero no le va a tirar bombas nucleares a su propia población. Ese es el secreto de lo maravilloso que estamos viendo. Mucha gente dice, no, pero ¿a dónde vamos? Y se cae en estado así como de derrotismo o depresión o de falta de perspectiva. Es exactamente a la inversa. Pocas veces en la historia estuvimos ante mejores posibilidades, aunque en la cabeza eso todavía no se identifique con la mejor solución para eso, pero eso se aprende. En cambio lo otro, carajo, si en Estados Unidos no se despertaban, ya van por 12 ciudades y 44 localidades que están los indignados en Estados Unidos en apenas 17 días. Ese es el secreto de cómo la crisis estructural del capitalismo puede tener una salida que no sea solo cambiar en el Senado francés a los senadores, porque los senadores socialistas franceses no son precisamente muy de confiar a los trabajadores. Sí, muy de confiar, claro. Claro, porque la visión que uno tiene es que el pueblo en la calle está pidiendo una cosa y los legisladores están haciendo otra. Claro. Por eso acá en Argentina fue una combinación muy interesante, ¿no? El experimento del año 2001, 2002, porque acá fue de lo mínimo, que era sobrevivir, el piquetero, el cartonero, el obrero, la clase media viviendo como podía, destruida en sus ahorros. Pero fíjate cómo saltó en muy pocos días a que se vayan todos. Claro. Ok, eso era un poco confuso, pero que se vayan todos era una consigna política, no de mínima, claro, no de sobrevivencia. Sí. Bueno, en esos países, el que se vayan todos, incluso incluye una cosa muy... No se dice así, salvo en Italia y en Grecia, y en España que se empezó a usar el que se vayan todos también. Pero hay una cosa muy interesante, nueva, que descubrí en este trabajo para el domingo, que es que por primera vez hay rechazo a las corporaciones mediáticas. Claro, efectivamente. En Grecia, Islandia y Estados Unidos y España hay registro, todavía no cuantificado, hay registro de rechazo masivo a las corporaciones mediáticas que invisibilizan esa acción democrática de la gente. Esa es una novedad, porque están yendo a los centros medulares del sistema de dominación de este mundo en el que estamos. Muy bien, una maravilla. Claro. Una maravilla, soldado. Hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo. Un gran abrazo. Un cariño. Chao. No sé si estamos por entrar en... Esta timba al lado de la otra, escúchame. Esta es una timba casi familiar, digamos. Estaba ¿no? pensando... Como jugar al ludo. Para que no nos rete el timbero mayor, que en realidad están en contra de los medios porque se han dado cuenta de que los legisladores están trabajando para los medios, sí, no están trabajando para el pueblo. Sí, y que los bancos y están trabajando y los medios trabajando para los bancos también. Obviamente, porque María, son de los bancos. Todavía no tenemos contacto con la timba, ¿no? Y bueno, ponga... No, espera, te quiero comentar dos cosas. ¿Dos? Sí, estamos leyendo El Sol Online, que anuncia que el 14 de noviembre comienza el juicio político contra Otilio Romano. Eso por un lado, que es una buena noticia. Sí. Y la otra es que Paco Urondo, el querido y notable Paco Urondo, jamás se hubiera imaginado que iba a ser Trending Topics. No me diga. Que vaya a saber qué carajo querrá decir, ¿no? El día que Francisco Paco Urondo fue Trending Topics en Twitter. Y claro, es decir, fue lo más. ¿Eso quiere decir? Sí, en el fin. que más avisos tenía.